A 202 años de la consumación de la independencia, quiero hacer un pequeño video acerca de don Agustín de Iturbide con documento en mano. Me refiero a la historia de México, el quinto volumen de don Lucas Alamán, quien es contemporáneo de los hechos, para que los libros de textos completamente deformados, alterados de la Secretaría de Educación Pública, gracias a los intereses del PRI gobierno y de los gobiernos en turno que han falsificado la historia, quiero comprobar en mano ese contexto de la consumación de la independencia y no la farsa del bicentenario cuando escribí este libro hace algunos años, en donde descalifico todos los honores que se le han hecho a Hidalgo, a Morelos, Matamoros, José Ortiz Domínguez, etc. Y quiero tomar en mano precisamente ese documento para que ustedes puedan ser fieles testigos de lo que es la historia no oficial, tomando de la historiografía este contexto de alguien que fue conocedor de los hechos, don Lucas Alamán. Pues después de entrar, quiero mencionar solamente algunos datos reales que están aquí. Cómo fue la entrada triunfal de don Agustín de Iturbide. Obviamente habría que leer todo el contexto. Simplemente voy a leer párrafos sueltos, porque después de haber entrado, dice aquí, los jefes iban al frente de sus divisiones, habiendo salido desde la mañana Filosola con la que guarnecía a México para incorporarse a la columna. Don Agustín de Iturbide entró sin distintivo alguno, y por eso mismo fijaban más la atención en su persona. Y dice aquí, siguió esta calzada de Chapultepec, el Paseo Nuevo, entrando por la calle de San Francisco, en cuya extremidad estaba figurado un arco del triunfo en el que esperaba el ayuntamiento. En aquel punto se detuvo la marcha para que el alcalde de primera elección, coronel don José Ignacio Ormaechea, presentase a Iturbide en nombre del ayuntamiento las llaves de oro. Y le presentaron las llaves de oro a don Agustín de Iturbide, que ha consumado la independencia. Pero quiero leer este extracto que está en comillas aquí, incluso en esta edición, en donde dice don Agustín de Iturbide, después de que le han dado las llaves: estas llaves que lo son de las puertas que únicamente deben estar cerradas para la irreligión, la desunión y el despotismo, como abiertas a todos los que pueden hacer la felicidad común. Las devuelvo a vuestra excelencia, fiando de su celo que procurará el bien del público a quien representa. Iturbide, volviendo a montar, siguió acompañado del ayuntamiento a pie y de las parcialidades de indios de San Juan y Santiago hasta el Palacio de los Virreyes. ¿Por qué se ha odiado Iturbide? ¿Por qué han quitado Iturbide, que estaba con letras de oro en el Congreso de la Unión? Simplemente porque aquí se proclama propiamente la independencia, religión, unión, independencia, y están cerradas a la irreligión. A lo que don Benito Juárez, traidor, masón grado 33 del rito de York y no del rito mexicano, cuando metió a los protestantes con las famosas reformas. Y por eso soy de Iturbide, porque Iturbide cerró las puertas a la irreligión. El verdadero padre de la independencia, consumador de la independencia con el plan de Iguala de 1824, jurado el 24 de febrero de 1821, y el desfile de 2 de marzo de la misma época, dan renombre quién es el verdadero padre de la independencia, el autor del Ejército Integrante, el autor del hermoso pabellón. El plan de Iguala lo hizo Agustín de Iturbide solo. El 24 de febrero, pasó ahí, 24 de febrero de 1821, y un desfile en Iguala Guerrero del 2 de marzo del mismo año. Ahí desfiló el hermoso pabellón tricolor, verde, blanco y rojo, que hasta el día de hoy nos representa, cuyo significado es religión, unión, independencia. Y retomo aquí este texto en la página 218 de esta edición de don Lucas Alamán, en donde dice: nunca se había visto en México una columna de 16,000 hombres que pareciera de mayor número por ser la mitad de ella caballería. Aunque muchos cuerpos tuviesen en mal estado su vestuario y algunos no lo tuviesen absolutamente, como los Pintos del Sur, estas fuerzas compuestas de los veteranos que habían hecho la guerra desde el principio de la Revolución en 1810 presentaban un aspecto muy militar.
Me salto algunos párrafos porque quiero leer esto último para que vean por qué se ha quitado de las páginas a don Agustín de Iturbide. Después de que entró a la catedral don Agustín de Iturbide, ya previamente le habían entregado las llaves y las devolvió para que estuvieran cerradas a la religión, a la desunión. Vean lo que dice después de que se cantó el Te Deum, después de cual pronunció un discurso el doctor Alcocer, diputado que había sido en las Cortes de Cádiz, y entonces individuo de la Junta de Gobierno, y vuelta la comitiva al palacio. El ayuntamiento hizo servir un convite de 200 cubiertos, en el que el regidor Tagle, individuo también de la Junta, dijo una oda, que fue frecuentemente interrumpida por los aplausos que rodearon estos versos con que terminó. Escuchen estos versos de esa oda con la cual terminó y que fueron interrumpidos por nutridos aplausos. Viva por don de celestial clemencia la religión, la unión y la independencia, los tres colores del hermoso pabellón tricolor de nuestra bandera, la religión, la unión y la independencia. Don Agustín de Iturbide ha sido todo un héroe que ha sido empolvado, que ha sido enterrado, sepultado por la negrura de la historia oficial. Y quiero citar a un liberal en el Libro Rojo, don Vicente Riva Palacios, Manuel Paín. Obviamente aquí plasma también la alegría, el gozo, lo mismo que don Lucas Alamán lo hace en su Historia de México. Pero aquí en el Libro Rojo quiero mencionar algunos datos de la muerte de Iturbide, lo escribió un liberal, y vean lo que dice, saltándome también algunos párrafos. Dice así: en todo caso y en cualquiera que haya sido el partido que sacrificó a don Agustín de Iturbide, yo no vacilaré, dice este liberal, Vicente Riva Palacio, en repetir que esta sangre derramada en Padilla ha sido y es quizá una de las manchas más vergonzosas de la historia de México. A don Agustín de Iturbide se le mató, se le fusiló en Padilla, Tamaulipas, el 19 de julio de 1824, y aquí plasma propiamente el contexto de lo que ocurrió en ese día. Y dice este liberal que la muerte de Padilla, en Padilla, Tamaulipas, de Iturbide, es una de las manchas más vergonzosas de la historia de México. Pero párrafos adelante vean lo que dice, que es importante y por esa razón de este pequeño video. Dios permita que las generaciones venideras perdonen a nuestros antepasados la muerte de Iturbide, ya que la historia no puede borrar de sus fastos esta sangrienta y negra página. Este parricidio que se cometió en Tamaulipas, dice Riva Palacios, Dios permita que las generaciones venideras perdonen a nuestros antepasados la muerte de Iturbide, ya que la historia no puede borrar de sus fastos esta sangrienta y negra página. Haría una conferencia completa para ver la figura de Iturbide y el contexto de la guerra de independencia. No se celebra uno cuando entra a la escuela, sino cuando termina y recibe su título. La celebración de la independencia es el 27 de septiembre de 1821 y tendría que ser cada 27 de septiembre del año venidero, del año en curso, para conmemorar la memoria del verdadero libertador, del verdadero autor del Plan de Iguala, del autor del ejército trigarante, del autor del hermoso pabellón, con el cual decía uno de los más grandes poetas, Amado Nervo, que mientras no se olvide el hermoso pabellón y los colores, no se puede olvidar el nombre de Iturbide, porque es su autor. Y diría don Alfonso Junco, en su libro Insurgentes y Liberales, ahí don Alfonso Junco, historiador de renombre, plasma que tanto insurgentes y liberales, en otras palabras, amigos y contrarios, reconocieron como verdadero padre y autor de la patria y de la independencia a don Agustín de Iturbide. Así que la independencia de México, consumada el 27 de septiembre de 1821, es el día en que los mexicanos tendríamos que celebrar ese acontecimiento, borrado en las páginas de la Secretaría de Educación Pública, y cuando se pone, lo ponen como un dato más sin relevancia, sin trascendencia, cuando tendría que ser el día
la fecha, el dato más importante de nuestra historia patria. Y bueno, pues qué decir de este pequeño libro que escribí hace algunos años de 70 páginas. Es un resumen precisamente de lo que dice Insurgentes y Liberales anti-Iturbide, contrarios, liberales, como el mismo Benito Juárez, como Lorenzo de Zavala, como Quintana Roo, liberales e insurgentes, partidarios de Iturbide y contrarios, han reconocido que el verdadero padre de la independencia es don Agustín de Iturbide, autor indeleble, sin mancha, que consumó la independencia. ¿Por qué se le odia? Por lo que acabo de leer. Por su amor a la religión católica. Por querer la unidad de un México que después del liberalismo ha quedado fraccionado y despedazado en los partidos políticos. De el nombre partido, parte. Y fraccionado, y han fraccionado a nuestro México que había nacido como un gobierno de monarquía a través del primer emperador, don Agustín de Iturbide. Y como dice don Lucas Alamán, citando a otros y otros escritores, desde luego, aquí en mi libro, plasmo algunos historiadores y escritores, de entre ellos don Salvador Borrego, Bravo Ugarte, Alfonso Junco, Antonio Givaje Patrón, Josefa Vega, Alfonso Trueba, José Manuel López Victoria, José Macías, Mariano Cuevas, Antonio Pompa y Pompa, José Vasconcelos. Vasconcelos, aunque era iturbidista, reconoce que Iturbide es el padre de la patria. Vicente Riva Palacios, Alejandro Villaseñor, Jesús Romero Flores, Elenio Salmerón, Eliodoro Valle, Carlos Alvear Acevedo, José María Luis Mora, y bueno, y más autores que hay en otros libros de los cuales se puede echar mano de la historiografía para poder constatar datos reales de la historia no oficial de la Secretaría de Educación Pública. No me resta más que decir que Iturbide es el verdadero padre y autor de la independencia, consumador de la independencia, autor del ejército trigarante, del hermoso pabellón tricolor, de la consumación de la independencia, al cual hay que desenterrarlo, desempolvarlo y sacarlo a la luz para que sea venerado y honrado como un verdadero héroe de la independencia y desmaquillar a aquellos hombres que han usurpado el nombre de padre de la patria. A los que siempre desde el balcón del Palacio Federal de Gobierno, del Palacio Estatal, del Palacio Municipal y de las delegaciones atribuyen a sus héroes que no son, porque en la realidad de los héroes ni son todos los que están, ni están todos los que son. Y por eso es necesario que reconozcamos al verdadero padre de la independencia, don Agustín de Iturbide. Así que los invito y los exhorto a profundizar la historia de México, que es lo que nos hace realmente mexicanos, que nos da la identidad como patriotas, y con eso volaremos precisamente al ser nacional que va más allá de nuestras fronteras. Fronteras que fueron pisoteadas, que fueron cortadas, que fueron mutiladas por los enemigos de la religión católica, como bien anunció Iturbide. Cuando se le abrió las puertas, nos quitaron más de la mitad del territorio que con la independencia había ganado el Libertador. Bueno, pues están exhortados a escudriñar las páginas de la verdadera historia de México y no a dejarse guiar por lo que dicta el gobierno. No me resta más que decir, viva México, viva la independencia, viva la santa religión católica que profesamos y viva don Agustín de Iturbide.